Bienvenidos al capítulo 1 de Sketching Rules. En este capítulo vamos a ver dos temas que son muy básicos y que son, uno, la sujeción y dos, trazos y tipos de trazos. Nada más. Con eso tendremos más que suficiente para empezar. Los materiales que vamos a necesitar para este capítulo van a ser hojas blancas, más o menos unas 10 hojas blancas, no los vamos a usar todas, pero nos van a servir, ahorita les digo para qué. Y una pluma, de preferencia negra, si quieren usar de algún color, no hay ningún problema. Bueno, en realidad no es una pluma, es un bolígrafo. Es importante que sea un bolígrafo porque los bolígrafos son estos artefactos que tienen en la punta una pequeña caniquita que se va mojando de tinta y pues la parte importante de utilizar un bolígrafo en esto es que a diferencia del lápiz no se puede borrar y una de las partes más importantes al principio de esto es que ustedes puedan trazar y puedan hacerlo seguros y puedan hacerlo de una sola vez sin fallar y sin repetir. Entonces por eso es muy importante que al menos al inicio utilicemos todos un bolígrafo. Ahora que estamos comenzando, les recomiendo tomar la siguiente postura. Debemos estar bien sentados hasta atrás del asiento, sin encorvarnos, sin echar las piernas para atrás, sin voltearnos de lado, sin cruzar la pierna y con las piernas bien metidas abajo de la mesa. También debemos poder poner los brazos sobre la mesa y una vez que estemos bien sentados, estamos listos para comenzar a dibujar. Y esto no es nada más porque yo quiera, tiene un montón de fundamentos ergonómicos que no les voy a decir en este momento, pero sabemos de antemano que una buena postura al estar sentados al trabajar favorece muchísimo las condiciones en las que nuestro cuerpo va a estar funcionando desde la parte de la circulación hasta que después de unos años no vamos a sentir dolores de viejito en la espalda. Es todo lo que vamos a necesitar. Para empezar, lo que tenemos que hacer es un detalle que casi nadie nos dice cómo se hace y es sujetar el artefacto que vamos a utilizar para hacer nuestros bocetos. Para esta técnica, la forma de sujetar, en este caso el bolígrafo, será la siguiente. Sostenemos con el dedo índice y con el pulgar más o menos a la altura del primer tercio de la pluma y posteriormente usamos el dedo medio para recargar la pluma. Es sobre la parte lateral del dedo. La sujeción tiene que ser con muy poquita fuerza. En realidad, la pluma la estamos apenas sosteniendo. Eso es muy importante porque posteriormente vamos a ver cómo la presión que nuestros dedos ejercen la pluma afecta en la calidad del trazo que hacemos. La pluma va a estar recargada en la hoja más o menos a un ángulo de inclinación, digamos, de unos 40 grados más o menos. Es importante mantener esta inclinación lo más que se pueda y en algunos casos se va a modificar, específicamente cuando dibujemos círculos. Un detalle muy importante con el que tienen que empezar es que no deben usar bolígrafos de gel porque al principio vamos a dejar muchas manchas y con un bolígrafo de gel vamos a dejar todavía más manchas y se va a hacer un desastre aquí. Entonces, por ahora, prohibidos los bolígrafos de gel y los lápices también, y borrar. Otro detalle también muy importante es que trabajemos sobre una superficie perfectamente lisa para que no tengamos ningún problema. Y una razón importante por que les pedí 10 hojas es porque la hoja de hasta arriba, que es en la que vamos a dibujar, debe tener una especie de colchoncito suavecito para que sea mucho más fácil y mucho más fluido la forma de hacer los trazos. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea. Yo sé que no suena nada complejo, pero es algo que tiene muchos detalles y que tenemos que aclarar. Para empezar a trazar una línea tenemos tres etapas: el inicio, el proceso y el final. Hay distintas formas de inicio y de final, el proceso casi siempre es el mismo. Para el inicio y para el final tenemos dos expresiones que son fijo y pato. Fijo es cuando la posición inicial, final o ambas de la línea se hacen desde una posición estática. Pato es cuando el inicio o final se hacen desde una posición en movimiento. Entonces, si hacemos una mezcla de fijo y pato, podemos decir que una línea que es fijo al inicio y fijo al final sería más o menos así.
una línea que es fijo al inicio y pato al final, sería una línea así. Una línea que es al inicio pato y termina en fijo, sería más o menos así. Y una línea que es al inicio pato y al final fijo, sería, perdón, al inicio y al final pato, sería así, ¿ok? Las dos más comunes son estas dos. Estas casi nunca los usamos porque al inicio casi nunca empezamos en pato. Sin embargo, es importante saberlo. Las expresiones fijo y pato me las enseñó un profesor para explicar cuando la pluma vuela como un pato y cuando está pues fija. Por eso es pato, porque vuela. Ahora que sabemos cómo se hace una línea, podemos hacer distintos ejercicios. Uno de ellos podría ser hacer varias líneas, que estas serían fijo, fijo, y practicar que sean líneas rectas, que sean del mismo largo, o intentar que sean del mismo largo, e intentar que estas líneas tengan la misma separación una de la otra. Entonces, ese sería el primer ejercicio. El segundo sería hacer líneas con pato al final. Y con la misma dinámica de que tengan más o menos el mismo largo y la misma distancia unas de otras. También podemos practicar hacer líneas horizontales y verticales. En algunos cursos y talleres te dicen que la hoja no puede estarse moviendo a los lados y que no la puedes adaptar a una cierta posición para que lo hagas mejor. Incluso en algunas te hacen poner cinta a las hojas y fijarlas a la mesa para que no hagas esto. Sin embargo, yo creo que está bien mover la hoja, no hay ningún problema siempre y cuando pues puedas hacer mejor tus trazos. En el caso de que tengas que hacer líneas horizontales y líneas verticales, pues sí les recomiendo que no hagan este ejercicio de girar la hoja porque si hacemos una línea horizontal y luego giramos la hoja y decimos que esta línea es vertical, pues es trampa, ¿no? Eso sería con las líneas. Las líneas, conforme más cortas son, más fácil es hacerlas rectas. Y conforme más largas son, más difícil es que sean rectas. Esto es porque naturalmente nuestro cuerpo tiene movimientos curvos. En orden por articulaciones, nuestra muñeca tiene un movimiento de giro. Nuestro codo también al moverse realiza una rotación. Y nuestro hombro, en todas las direcciones, casi siempre se mueve en forma de círculo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esto, al hacer, por ejemplo, líneas muy largas, es compensar estas curvas naturales que nuestro cuerpo hace y en el momento en el que detectemos si nuestra curva natural va hacia arriba o hacia abajo en un trazo, pues intentar engañar a nuestro cerebro y hacer una pequeña diferencia hacia el lado contrario para que nuestras líneas nos salgan muy bien y muy rectas. Algo importantísimo de esto es que las líneas las hagamos sin miedo. Si hacemos las líneas lento, lo que sucede es que nuestro corazón está latiendo y está bombeando sangre, se llama pulso. Entonces, cuando hacemos una línea lento, se marcan estas pulsaciones y nuestra línea tiene muchas chuequeces, ¿ok? O muchos segmentos chuecos. Por eso la línea debe hacerse rápido y firme. Aquí, por ejemplo, esta me quedó un poquito curva, pero quedó mucho mejor que la anterior. Otra cosa que no debemos hacer es hacer las líneas en varios trazos. Yo les llamo líneas peludas y las odio. Son estas líneas que están conformadas por muchas pequeñas líneas y que al final parecen pelos y se ven bastante mal. Lo que estamos intentando lograr al utilizar la pluma es justamente que nos entrenemos a hacer estos movimientos seguros y sin ningún problema y que queden perfectamente rectos y no tengamos líneas peludas. Lo que sí está permitido es ensayar una línea varias veces hasta que me salga recta. Eso sí se vale, esto no es una línea peluda, es una línea, pues digamos que ensayada varias veces. Entonces, ya que tenemos a las líneas,
Podemos hacer distintos ejercicios. El primer ejercicio, como ya les había dicho, es hacer distintas líneas de largos iguales o intentando que tengan largos iguales. Esta línea sería fijo, fijo. Puede ser fijo pato y hacemos el mismo ejercicio y entrenamos que las líneas queden a la misma distancia una de otra y que tengan el mismo largo, todas. Podemos hacerlas verticales y horizontales. Algo muy importante también que tenemos que practicar es la presión. Cuando queremos hacer una línea que queremos que quede perfecta, pues lo que hacemos es aplicar muy poquita presión y trazar una línea que apenas se vea. ¿Por qué? Porque cuando estamos dibujando algo, podemos intentarlo varias veces sin que se vea demasiado y cuando ya tenemos el trazo bueno, por así decirlo, pues entonces podemos aumentar la presión y hacer un trazo mucho más marcado para que se vea claramente qué es lo que estamos dibujando. Seguramente en algún momento han visto dibujos muy padres en donde se ven unas líneas, por ejemplo en un cuadrado, perdón, que las líneas exceden, sobre todo por ejemplo en dibujos de arquitectura, las líneas exceden sus límites. Sin embargo, finalmente, las líneas que nos importan están, están dibujadas con una mayor intensidad y entonces se ven bastante mejor. Estas líneas suavecitas son exactamente líneas guía. Tenemos aquí entonces un prisma rectangular que tiene líneas guías que yo intenté trazar varias veces, que las hice excedidas y que finalmente voy a trazar los segmentos que sí me importa ver con mayor intensidad y estas líneas van a ser líneas de trazo. Entonces tenemos por aquí las líneas guía, que son líneas suavecitas, que casi no se ven, y tenemos las líneas de trazo, que son líneas que se ven perfectamente bien. Una vez que ya entendimos esta parte de la sujeción, de las hojas, de la superficie lisa, de los tipos de trazo, de regular la fuerza con la que sostenemos la pluma y también con la que la recargamos en la hoja, tenemos suficiente para empezar algo que yo llamo calentamiento. El calentamiento, como en las actividades físicas, es una pequeña actividad previa al ejercicio en el cual practicamos un poco y, por así decirlo, aflojamos nuestra mano y nuestro brazo para empezar a dibujar. Una parte muy importante de esto también es lo siguiente. Cuando nosotros estamos dibujando existe algo que se llaman anclajes. Los anclajes se refieren a la última articulación o la última parte de tu cuerpo que se recarga en la superficie en la que estás trabajando para lograr tus trazos. Existen tres tipos de anclajes. El número uno es el anclaje libre. Es cuando ninguna parte de tu cuerpo está recargada en el papel y dibujas en una técnica que se conoce como mano alzada. Mano alzada también se le llama a ese dibujo que tú haces sin ninguna herramienta como reglas, escuadras y demás. El segundo anclaje es el anclaje de muñeca. Es cuando recargas parte de tu mano y la muñeca para tener un soporte con el cual dibujar. Y el tercer anclaje es el anclaje del codo. Es cuando recargas el codo sobre la mesa y este funciona muy bien para hacer trazos muy largos. Y ahora podemos empezar con un calentamiento. Existen distintos tipos de ejercicios para hacer un calentamiento. Así como en el mundo no solo existen líneas rectas, tampoco en el boceto existen solo líneas rectas. Entonces vamos a practicar distintas formas que nos van a ayudar como práctica para antes de dibujar. Lo que les recomiendo es que en un calentamiento ustedes hagan una hoja completa de cada cosa. Sin embargo, yo para darles un ejemplo más rápido voy a hacer un cuartito de hoja de cada uno. Entonces,
El número 1 son las líneas. Hay distintas formas de calentar con las líneas, entonces les voy a dar ejemplos. Las líneas con 2 puntos es cuando tú trazas 2 puntos y trazas una línea fijo y procuras que quede recta, hacerla en un solo movimiento y no exceder y no quedarte corto con respecto al punto número 2. Podría pasar esto, pero el objetivo de esta práctica es que al final estas líneas lleguen de punto a punto, sean rectas y no excedan el punto ni se queden cortas. Asimismo, las líneas deben ser del mismo largo o pueden ser de distintos largos y no necesariamente tienen que ser todas horizontales, podemos hacer también verticales, diagonales, podemos encimarlas, podemos cruzarlas. El punto es que practiquemos en todos los sentidos nuestras líneas con 2 puntos. Podemos también tener líneas con pato que nos ayudan mucho a ejercitar esta libertad y estas diferencias de presión y diferencias de fuerza de sujeción. Por otro lado, tenemos los arcos con 3 puntos. Los arcos son líneas curvas que normalmente son segmentos de una circunferencia. Cuando hacemos arcos de 3 puntos, determinamos justamente estos 3 puntos en donde tenemos que tocar el arco. Les recomiendo que ensayen varias veces antes de hacer su primera marca y después lo marcamos. Podemos marcarlo 2, 3, 4, hasta 5 veces, no importa si a la primera no nos queda. Ese es el punto. Y entonces aquí podemos ver en nuestras distintas líneas que también o qué tan no bien nos quedaron. Les recomiendo que hagan arcos muy cortitos, arcos intermedios y arcos muy largos con distintas alturas. Así ustedes van a poder practicar distintas líneas curvas. El cuarto ejercicio serían cuadros con líneas. Tenemos que trazar una primera línea bien trazada y luego trazar las otras líneas que conformarían el cuadro, procurando que éstas sean perfectamente rectas y que sean del mismo largo todas. Podemos hacer distintos cuadros, unos más cortitos que otros. O cuadrados grandes. Y es importante que cada línea la tracemos de 3 a 4 veces más o menos, tampoco hay que saturar la línea, pero esto es precisamente para que veamos y calculemos qué tan chuecas o qué tan rectas nos quedan las líneas, qué tanto logramos sí o no que esto quede a 90 grados, que cada ángulo del cuadrado quede a 90 grados, y que las líneas las empecemos a hacer rectas y del mismo largo todas. Posteriormente viene la elipse. La elipse se forma con un eje menor y un eje mayor que deben ser líneas que tengan la misma distancia hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que del centro hacia cualquier dirección la distancia va a ser la misma en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Entonces podemos hacer un eje menor muy chiquito y un eje mayor muy grande, marcar los 4 puntos de la elipse y entonces ensayar hasta que detectemos que estamos ya tocando los 4 puntos y entonces en un solo trazo hacer la elipse. En este caso, la elipse no siempre va a tocar los 4 puntos, entonces podemos intentarlo varias veces hasta que tengamos un resultado cercano. Podemos tener elipses casi circulares. Podemos tener elipses muy altas. Podemos tener elipses muy largas y muy angostitas. Y finalmente tenemos el trazo de círculos que, como les había dicho al inicio, estos se hacen con una sujeción diferente. En este caso, sujetamos la pluma exactamente igual, pero el ángulo de inclinación va a ser a 90 grados, ¿ok? Entonces ponemos a 90 grados, practicamos varias veces el trazo del círculo y cuando sentimos que ya lo tenemos, hacemos el trazo. Este quedó bastante decente y las partes difíciles de esto es cerrar correctamente el círculo y que justamente quede circular y no como una elipse. Este ejercicio también lo podemos hacer varias veces en un solo círculo y así podemos ver las diferencias que tuvimos fuera del círculo correcto.
Para resumir un poco lo que hemos visto en este capítulo, comenzamos con la sujeción de la pluma, la forma de regular la presión que hacemos al sujetar la pluma y al recargar la pluma en el papel que vamos a trabajar, el ángulo en el que debe ir nuestra pluma a la hora de dibujar, los distintos casos en los que debemos modificar el ángulo de la pluma, también que necesitamos una superficie lisa para trabajar, un grupito de más o menos 7 o 10 hojas para que la hoja sobre la que estamos dibujando tenga un pequeño colchoncito suave para que sea mucho más fácil y mucho más fluido el trazo. Es importantísima la postura, las formas en las que debemos y no debemos trazar, los tipos de trazos y distintas figuras que podemos trazar para el calentamiento y para hacer una pequeña práctica previa al momento de dibujar. Y bueno, eso fue todo por el primer capítulo. Les recuerdo que cada capítulo va a tener una especie de reto o una especie de tarea para que ustedes practiquen esto y lleguen al capítulo 2 o al siguiente mucho mejor preparados. Entonces, lo que les pediría o lo que les dejaría de tarea en este primer capítulo sería que hagan al menos una hoja de calentamiento de cada uno de los ejercicios que les mostré en el video y si quieren me lo pueden compartir y podemos revisar cómo va su trazo. Así que felicidades, acabas de superar el nivel número 1 del curso Sketching the World. Nos vemos la próxima, practiquen mucho y hasta luego.